Ok, entonces desde las Islas Vírgenes estamos estudiando el capítulo 8 de las leyes de Sanedrín, de las leyes de las cortes, y tenemos un capítulo muy corto que dice así: ¿qué pasa si hay una discusión entre los jueces de la corte acerca de el veredicto? Parte de la corte, parte de los jueces dice que este hombre está exento y parte dice que está culpable. Dice el Rambam, la ley es, como dice claramente en la Torá, en Éxodo 23:2, dice: hay que ir de acuerdo a la mayoría. O sea, nos basamos en la mayoría. Ahora, cuando decimos que se va de acuerdo a la mayoría, asur umutar también está lo que yo te veo. También nefashot im el haku bezeh jote im erag lo erag im hayu arov mezakin zakat im hayu arov mechayvin eno neraga shiva mechayvin yoter la mezakin shnai. Dice el Rambam, cuando vamos de acuerdo a la mayoría, esto es en el caso que es un tema monetario o algún otro tema de permitido, prohibido, pureza, impureza, pero cuando estamos hablando de un tema de vida o muerte, o sea, si tal persona merece la pena de muerte o no, en ese caso no vamos de acuerdo a la mayoría, solo vamos de acuerdo a la mayoría cuando la mayoría dice que hay que dejarlo en vida, o sea que esta persona está exenta. Pero si la mayoría dice que la persona es culpable, si la mayoría dice que la persona es culpable, solo es culpable si hay por lo menos dos más que la mitad que dicen que es culpable. Con la mayoría, con la simple mayoría, no sirve. Voy a enchufar porque se está muriendo la pila. Un segundito. Ok. Entonces, de vuelta, si la mayoría dicen que esta persona es culpable y merece la pena de muerte, solo recibe la pena de muerte si hay por lo menos dos más que la mayoría que dicen que merece la pena de muerte. מפני השמואל עמדו שעל זה הזהירה התורה ואמרה לא תהיה אחרי רבים לרעות, כלומר אם הרוב נוטים לרעה להרוג לא תהיה אחריהם עד שיעטו התייה הגדולה ויוסיפו המחייבים שניים, שנאמר לטעות אחרי רבים לעטות, התייה לטובה על פי אחד לרעה פי שניים, וכל הדברים האלו קבליים. O sea, ¿de dónde aprendemos esto? De lo que nos dice la Torá. Nos dice la Torá: no sigas a la mayoría, ¿sí? Donde dijimos antes en Éxodo 23:2 dice: no sigas a la mayoría para dañar. ¿Qué aprenden nuestros sabios? Que la mayoría común no se puede seguir para lastimar a alguien, para causarle la muerte, sino se necesita más que la mayoría. ¿Cuánto es más que la mayoría? Tiene que haber por lo menos dos más que la mitad, no uno más que la mitad. Y todo esto lo aprendemos en la Torá oral, o sea, es la explicación a la Torá que vino conjuntamente con la Torá pasada de generación en generación. Al-Habet, Bedin Sheshosha Shenechleku, Shnaim Omrim Zakai, Vechad Omer Chayav, Hareze Zakai, Shnaim Omrim Chayav, Vechad Omer Zakai, Hareze Chayav. Vechad Omer Zakai, Vechad Omer Chayav, Vechad Omer En Yodea, O She'amru Shnaim Zakai, O Chayav. והשישי אומר איני יודע, יוסיפו הדיינים שניים, נמצאו חמישה, נושאים נותנים בדבר.
אמרו שלושה מהם זכאי ושניים אומרים חייב, הרי זה זכאי. אומרים שלושה חייב ושניים זכאי, הרי זה חייב. אמרו שניים מהם זכאי ושניים מהם חייב, אחד אומר אני יודע, מוסיפים שניים. אבל אם אמרו ארבעה זכאי או חייב, אחד אומר אני יודע, או שאמרו שלושה זכאי ואחד חייב, ואמר אחד אני יודע, בין שהיה זה שאמר אני יודע, או שאמר הוא שאמר אני יודע בתחילה, בין שאמר אחד ולכן אחר הרוב, היו מחצה למסע ואחד אומר אני יודע, הרי אלו מוסיפים שניים אחרים. וכן אם מסתפק הדבר, בוננות יואל, וכן אם מסתפק הדבר מוסיפים והולכים עד 71. הגיעו ל-71 ואמרו 35 חייב ו-35 זכאי ואחד אומר אני יודע, נושאים נותנים עמו עד שיחזור לדבר הצד האחד, ונמצאו 36 מזכים ומחייבים, ואם לא חזר ולא הוא ולא אחד מהם, הרי הדבר ספק ומבינים את המום וחזקה בעליו. Dice el Rambam así. ¿Qué pasa en el caso que hay una corte de tres? Dos dicen que esta persona es culpable y uno dice que la persona no es culpable. Entonces, la ley es que es culpable. ¿Sí? No estamos hablando ahora de temas de vida o muerte. Estamos hablando, por ejemplo, de temas monetarios. Entonces, dos dicen culpable, uno dice no culpable, vamos de acuerdo a la mayoría, o sea, es culpable. Dos dicen no culpable y uno dice culpable, vamos de acuerdo a la mayoría y no es culpable. ¿Qué pasa si uno dice culpable y otro dice no culpable y un tercero dice no sé? Entonces en ese caso se agregan dos más, se agregan dos jueces más y vemos de acuerdo a ellos. Después si en ese caso si tres dicen culpable, dos dicen no culpable, entonces son 3 contra 2, ganan los 3. ¿Qué pasa si dos dicen culpable, dos dicen no culpable y uno dice no sé? Se agregan dos más y así sucesivamente hasta 71. Cuando se llega al 71 ese es el número máximo. Entonces si hay 36 que dicen culpable y 35 dicen no culpable, es culpable. Si hay 36 que dicen no culpable y 35 dicen culpable, no es culpable. ¿Qué pasa si hay 35 de los 71 dice culpable y 35 de los 71 dice que no es culpable y uno dice no sé? Entonces ahí ya no se puede agregar más, sino lo que se hace es, se trata de hablar con una persona, un juez que está en duda, y se trata de que cambie su opinión, o sea, de que decida, no que cambie, sino que decida realmente cuál es la ley. Y no se hace nada hasta que no se decida. Una vez que se decide, entonces ahí se va de la ley de acuerdo o sea, si él decide o si otro decide, nos basamos en la mayoría de nuevo. Y en el caso que no se pudo decidir, después de todo eso no se pudo decidir, entonces queda sin resolver el tema y dejamos el dinero en la propiedad de la persona que lo tiene. Como decimos siempre que para una persona, uno que quiere sacar el dinero de otro, él tiene que comprobar que el dinero le pertenece a él para poder sacar del otro. Entonces siento que acá no se puede comprobar que le pertenece a él, entonces se lo queda a la persona que tiene el dinero. הלכה ג' כל מי שאמר איני יודע אינו צריך לתת טעם לדבריו ולהודיע מה זה טעם בו לו הספר כדרך שמראה המזכה מה הייתה מזכה ומחייב מה טעם מחייב. Dice el Rambam que la persona que dice no sé, el juez que dice que no sabe, que no quiere decir, que no sabe cómo llegar a una conclusión, no tiene que explicar por qué está en duda. No tiene que explicar, a diferencia de la persona que dice que, el juez que dice que esta persona es culpable, o el juez que dice yo creo que la ley es que esta persona no es culpable, en esos casos los jueces sí tienen que decir cómo llegaron a esa ley. Pero en el caso que dicen no sé, ahí no tiene que explicar cómo llegó a esa ley. Ok, con eso concluimos el shiur de hoy, un shiur muy cortito. Si Dios quiere mañana, próximo shiur, próximo capítulo.